Muchos me preguntan cuál fue el momento más difícil de mi vida y siempre esperan que hable de pobreza, de fracaso o de rechazo. Pero no. El momento más difícil fue cuando entendí que nadie iba a venir a rescatarme. Recuerdo estar frente a mis decisiones, esperando apoyo, esperando que alguien confirmara que iba por el camino correcto, y el silencio fue la única respuesta. Ahí comprendí algo que cambió mi vida. El crecimiento comienza cuando dejas de buscar compañía para sentir seguridad. Porque el día que aprendes a caminar solo, descubres que no estabas abandonado, estabas siendo entrenado. Muchas personas le temen a la soledad porque la interpretan como abandono, como si fuera una señal de que algo está mal en sus vidas. Pero con el tiempo entendí que la soledad no es un castigo, es un entrenamiento. Es el espacio donde el carácter deja de ser teoría y se convierte en práctica. Cuando estás rodeado de personas, es fácil sostener ciertos valores porque hay observadores, hay presión social, hay expectativas externas. Pero cuando estás solo, solo queda tu palabra frente a ti mismo. Y ese es el lugar donde se forma el carácter verdadero. Recuerdo una etapa de mi vida en la que tuve que empezar desde cero en un país donde no tenía reconocimiento, estabilidad ni garantías. Nadie conocía mis ideas, nadie esperaba mis resultados y sinceramente nadie estaba pendiente de si lograba avanzar o no. Al principio sentí frustración porque pensaba que el apoyo externo era necesario para crecer. Pero con el tiempo comprendí que esa ausencia de compañía era el escenario perfecto para descubrir si lo que decía creer realmente era parte de mí o solo un discurso bonito que funcionaba cuando otros estaban mirando. La soledad te obliga a enfrentarte a decisiones que nadie más puede tomar por ti. Te obliga a levantarte sin aplausos, a trabajar sin reconocimiento y a continuar incluso cuando no hay señales visibles de progreso. Ahí descubres algo muy importante. La disciplina deja de ser una reacción al entorno y se convierte en una elección personal. Cuando nadie te exige, pero aún así cumples, estás construyendo algo que no se puede improvisar. He conocido a muchas personas que parecen fuertes en grupo, pero cuando se enfrentan a la soledad pierden dirección. No porque sean incapaces, sino porque nunca entrenaron su carácter sin espectadores. El carácter no se demuestra cuando todo está funcionando, se revela cuando podrías abandonar sin que nadie lo note y decides continuar. Ese tipo de decisiones pequeñas, repetidas en silencio, son las que construyen una identidad sólida. En una ocasión, mientras trabajaba en un proyecto que tardó años en mostrar resultados, hubo periodos en los que parecía que nada estaba avanzando. No había retroalimentación, no había validación, solo repetición diaria. Esos fueron los momentos donde más aprendí sobre mí mismo. Descubrí que la constancia no depende del entusiasmo, depende de la claridad sobre quién quieres ser. Porque cuando sabes qué tipo de persona decides convertirte, actuar correctamente, deja de ser un esfuerzo y empieza a ser coherencia. La soledad también te enseña a escuchar tu propia mente, sin distracciones. Allí aparecen dudas, miedos y excusas, pero también aparecen convicciones reales. Aprendes a distinguir entre lo que quieres de verdad y lo que solo deseabas para encajar o impresionar a otros. Ese proceso puede ser incómodo, pero es profundamente transformador. El hombre que atraviesa ese entrenamiento deja de depender del ruido externo para sentirse seguro. Porque cuando aprendes a sostenerte en soledad, descubres que el carácter no se construye en los momentos donde todos te acompañan, se construye en los momentos donde nadie lo hace. Muchas personas creen que para avanzar, primero necesitan sentirse motivadas. Esperan tener ganas, inspiración o entusiasmo para empezar algo importante. Pero con el tiempo entendí que la motivación es una emoción inestable. Aparece con facilidad, pero también desaparece sin avisar. Si tu progreso depende de cómo te sientes cada día, entonces tu progreso será tan cambiante como tus emociones. La disciplina, en cambio, no depende del estado de ánimo, depende de una decisión consciente que se repite incluso cuando no hay entusiasmo. Recuerdo una etapa en la que debía preparar conferencias mientras enfrentaba momentos personales difíciles. Había días en los que emocionalmente no estaba en el mejor estado,
días en los que mi mente quería postergar, distraerse o simplemente descansar. En esos momentos comprendí algo que transformó mi forma de trabajar. No necesitaba sentirme listo para cumplir con mi responsabilidad. Solo necesitaba recordar el compromiso que había hecho conmigo mismo. La disciplina no me pedía emoción, me pedía coherencia. He visto a muchas personas empezar proyectos con un nivel altísimo de entusiasmo. Compran materiales, hacen planes, hablan con pasión sobre sus metas, pero cuando la emoción inicial desaparece, también desaparece el esfuerzo. No fracasan por falta de talento ni por falta de oportunidades. Fracasan porque construyeron su proceso sobre una emoción temporal. La motivación es un excelente punto de partida, pero es un pésimo sistema de mantenimiento. La disciplina funciona de manera diferente. No es espectacular ni emocionante. Es silenciosa, repetitiva y muchas veces incómoda. Es levantarte cuando no tienes ganas, es cumplir cuando nadie te presiona, es continuar cuando el resultado aún no aparece. La disciplina no te promete sentirte bien todos los días, pero te garantiza avanzar incluso en los días emocionalmente neutros o difíciles. Y esos días son los que realmente construyen resultados duraderos. Durante años, observé algo curioso en personas exitosas de distintas áreas. No eran las más motivadas constantemente, eran las más consistentes. Tenían rutinas claras, hábitos definidos y una relación muy seria con su palabra personal. Entendí que la disciplina no es una forma de rigidez, es una forma de respeto propio. Cada vez que cumples lo que dijiste que harías, fortaleces la confianza que tienes en ti mismo. Y esa confianza se convierte en una base emocional mucho más estable que cualquier entusiasmo pasajero. También descubrí que la disciplina simplifica la vida. Cuando decides actuar solo cuando te sientes inspirado, cada día se convierte en una negociación interna. Tu mente busca excusas, justificaciones y distracciones. Pero cuando decides actuar, porque es parte de tu identidad, eliminas esa discusión interna. Ya no te preguntas si vas a hacerlo, simplemente lo haces. Y esa claridad mental reduce el desgaste emocional de manera enorme. La disciplina no significa ignorar el cansancio ni despreciar el descanso. Significa aprender a descansar sin abandonar el camino. Significa entender que el progreso real no se construye en momentos extraordinarios, se construye en acciones ordinarias repetidas con intención. El hombre que depende de la motivación avanza solo cuando el entorno lo impulsa. El hombre que desarrolla disciplina avanza incluso cuando el entorno es silencioso, porque al final la motivación puede iniciar el camino, pero solo la disciplina tiene la fuerza suficiente para llevarte hasta el destino. Hay un momento en la vida en el que un hombre deja de buscar explicaciones y empieza a buscar soluciones. Ese momento marca una diferencia profunda, porque asumir responsabilidad total sobre tu vida no significa que todo lo que te ocurre sea tu culpa, pero sí significa que todo lo que decides hacer a partir de lo que te ocurre es tu responsabilidad. Durante mucho tiempo observé cómo muchas personas justificaban su estancamiento señalando circunstancias externas, la economía, la familia, la falta de oportunidades, el entorno. Y aunque muchas de esas dificultades son reales, también descubrí que el hombre que deposita su futuro en factores que no controla termina perdiendo su capacidad de actuar. Recuerdo una etapa en la que atravesé cambios culturales y profesionales que me obligaron a replantear completamente mi dirección. Era fácil culpar el entorno, la falta de recursos o las diferencias culturales por los resultados que no estaba obteniendo. Pero hubo un momento en el que entendí algo que cambió mi mentalidad. Si seguía explicando por qué las cosas no funcionaban, iba a sentir alivio momentáneo, pero no iba a avanzar. En cambio, cuando acepté que mi crecimiento dependía de cómo respondía a esas circunstancias, recuperé el control de mis decisiones. Asumir responsabilidad total también implica dejar de esperar rescates. Muchas personas viven esperando que alguien aparezca con una oportunidad
con una solución o con un camino más fácil. Pero cuando decides que tu progreso depende de tus acciones diarias, empiezas a desarrollar una mentalidad distinta. Dejas de preguntar quién debería ayudarte y empiezas a preguntarte qué puedes hacer hoy con lo que tienes. Esa pregunta, aunque parece simple, transforma completamente la forma en que una persona enfrenta la vida. He visto a hombres muy talentosos quedarse estancados porque siempre encontraban una razón externa que explicaba sus resultados. Y he visto a hombres con menos ventajas avanzar con firmeza porque adoptaron una mentalidad de responsabilidad absoluta. No negaban sus dificultades, pero tampoco las convertían en excusas permanentes. Entendían que no podían controlar todo lo que ocurría, pero sí podían controlar su actitud, su disciplina y sus decisiones. Asumir responsabilidad también cambia la forma en que ves el fracaso. Cuando culpas al entorno, el error se convierte en frustración. Cuando asumes responsabilidad, el error se convierte en información. Empiezas a preguntarte qué puedes mejorar, qué puedes aprender y qué puedes hacer diferente la próxima vez. Ese enfoque acelera el crecimiento de una manera impresionante porque elimina la necesidad de proteger el ego y fortalece el deseo de mejorar. En una ocasión trabajé en un proyecto que no dio los resultados esperados después de meses de esfuerzo. Durante algunos días, mi mente intentó justificar lo ocurrido señalando factores externos. Pero cuando decidí analizar mis decisiones con honestidad, descubrí errores que no habría visto si solo hubiera buscado culpables. Esa experiencia me enseñó que asumir responsabilidad no es castigarte, es darte la oportunidad de crecer con mayor claridad. La responsabilidad total también fortalece la confianza personal. Cada vez que enfrentas una dificultad y decides responder con acción en lugar de queja, te demuestras que puedes sostenerte. Esa confianza no se construye con palabras motivacionales, se construye con decisiones repetidas. El hombre que asume su vida deja de sentirse víctima de las circunstancias y empieza a convertirse en arquitecto de su dirección. Porque el día que entiendes que tu vida no cambia cuando cambian tus excusas, sino cuando cambian tus decisiones, recuperas el poder de construir el destino que realmente quieres vivir. Vivimos en un mundo lleno de ruido, opiniones constantes, distracciones permanentes, estímulos que no se detienen. Muchas personas pasan gran parte de su vida rodeadas de conversaciones, redes sociales, entretenimiento y compromisos que ocupan cada espacio vacío. Y aunque todo eso puede parecer normal, con el tiempo entendí que ese ruido muchas veces cumple una función silenciosa: evitar que una persona se escuche a sí misma. El silencio, en cambio, tiene una característica que incomoda a muchos porque cuando el ruido desaparece, aparece la verdad. El silencio no solo es ausencia de sonido, es ausencia de distracción. Es el momento en el que un hombre deja de actuar para los demás y empieza a encontrarse con lo que realmente piensa, con lo que realmente teme y con lo que realmente desea. Durante años observé que muchas personas construyen una identidad basada en lo que otros esperan de ellas. Se comportan según el entorno, adaptan sus opiniones para encajar y toman decisiones para ser aceptadas. Pero cuando una persona pasa tiempo suficiente en silencio, esa identidad prestada empieza a desmoronarse. Recuerdo una etapa en la que tuve que reducir muchas actividades sociales y concentrarme en procesos personales y profesionales que exigían aislamiento. Al principio, el silencio resultaba incómodo. Mi mente buscaba distracciones. Quería llenar el tiempo con cualquier cosa que evitara la sensación de vacío. Pero con el tiempo empecé a notar algo que nunca había percibido con tanta claridad. Comencé a escuchar mis pensamientos sin filtros. Aparecieron dudas que había ignorado, miedos que había postergado y también sueños que nunca había expresado en voz alta. El silencio tiene la capacidad de revelar incoherencias internas. Cuando estás ocupado constantemente, puedes sostener hábitos que no reflejan quién quieres ser. Pero cuando estás solo, sin espectadores ni presiones externas, te enfrentas a una pregunta inevitable. ¿Estás viviendo de acuerdo con tus principios o solo estás repitiendo comportamientos automáticos? Esa pregunta no siempre es cómoda, pero es profundamente necesaria.
He visto a muchas personas que parecen seguras en grupo, pero cuando están solas se sienten perdidas, no porque no tengan capacidades, sino porque nunca dedicaron tiempo a conocerse sin influencia externa. La verdadera identidad no se construye en la aprobación social, se construye en la honestidad personal. Y la honestidad requiere silencio, porque solo en el silencio puedes distinguir entre lo que realmente crees y lo que solo repites. El silencio también revela la relación que tienes contigo mismo. Descubres cómo te hablas cuando fallas, cómo reaccionas cuando nadie te observa y qué decisiones tomas cuando no hay consecuencias sociales inmediatas. En una ocasión, mientras trabajaba en un proyecto que exigía largos periodos de concentración, noté que mis pensamientos intentaban convencerme de abandonar cuando el progreso era lento. Fue en ese silencio donde entendí que el mayor obstáculo no era externo, era el diálogo interno que necesitaba aprender a dirigir. Con el tiempo comprendí que el silencio no es un enemigo, es un espejo. No inventa nada, solo refleja lo que existe. Puede mostrar debilidades, pero también muestra fortalezas que muchas veces pasan desapercibidas en medio del ruido. El hombre que aprende a quedarse en ese silencio sin huir desarrolla claridad. Y la claridad permite tomar decisiones con mayor coherencia. Porque cuando un hombre se atreve a permanecer en silencio el tiempo suficiente, deja de vivir según la imagen que proyecta y empieza a vivir según la verdad que descubre dentro de sí mismo. Durante mucho tiempo, sin darnos cuenta, aprendemos a medir nuestras decisiones según la reacción de los demás. Desde pequeños buscamos aprobación para sentir seguridad. Esperamos que alguien diga que vamos por buen camino, que valide nuestras ideas, que confirme que nuestras decisiones son correctas. El problema no es recibir consejo. El problema aparece cuando la aprobación se convierte en un requisito para avanzar. En ese momento, una persona deja de dirigir su vida y comienza a administrarla según las expectativas de otros. Recuerdo una etapa en la que tenía ideas y proyectos que me generaban convicción, pero antes de ejecutarlos sentía la necesidad de consultarlos con muchas personas. No buscaba orientación, buscaba tranquilidad emocional. Quería que alguien me dijera que no iba a fallar. Con el tiempo me di cuenta de que ese comportamiento generaba un efecto silencioso. Retrasaba mis decisiones y debilitaba mi confianza. Cada vez que esperaba aprobación externa, le estaba diciendo a mi mente que mi criterio no era suficiente. Hubo un momento en el que decidí ejecutar un proyecto que muchas personas consideraban poco viable. Escuché opiniones, recibí advertencias y en algunos casos críticas. No todas eran negativas. Muchas venían desde la preocupación o la experiencia, pero comprendí que si intentaba reunir consenso absoluto, nunca iba a empezar. Decidí avanzar con responsabilidad, preparándome lo mejor posible, aceptando el riesgo y confiando en el proceso. Ese proyecto no solo me enseñó sobre trabajo, me enseñó sobre independencia emocional. Buscar aprobación constantemente genera una dependencia que paraliza. La persona empieza a evaluar cada paso preguntándose cómo será percibido en lugar de preguntarse si es correcto según sus principios. Esa mentalidad produce miedo al error, porque el error deja de ser una oportunidad de aprendizaje y se convierte en una amenaza para la imagen personal. Cuando alguien vive así, su crecimiento queda limitado por la opinión cambiante de quienes lo rodean. He observado a personas con gran talento que nunca desarrollaron su potencial porque esperaban el momento perfecto, la validación perfecta o el apoyo perfecto. Mientras tanto, otros con menos ventajas avanzaban con determinación, cometiendo errores, corrigiendo y aprendiendo en el camino. La diferencia no era la capacidad, era la disposición a actuar sin garantía de aprobación. Avanzar sin aprobación no significa actuar con orgullo ni ignorar el consejo sabio. Significa desarrollar la madurez para escuchar opiniones sin permitir que sustituyan tu responsabilidad personal. Significa entender que la vida no entrega resultados según el número de personas que están de acuerdo contigo, sino según la calidad de las decisiones que tomas y la constancia con la que las sostienes. En una ocasión tomé una decisión profesional que implicaba cambiar completamente mi rutina y mi entorno de trabajo. Muchas personas no entendían el propósito y algunas consideraban que era un retroceso.
Durante los primeros meses enfrenté incertidumbre y momentos de duda, pero ese proceso fortaleció mi convicción y mi disciplina. Con el tiempo, esa decisión abrió oportunidades que nunca habrían aparecido si hubiera permanecido en un lugar cómodo solo para mantener aprobación externa. Cuando una persona deja de depender de la validación constante, ocurre algo poderoso. Empieza a actuar con mayor claridad, toma decisiones con más rapidez y desarrolla una confianza que no depende de aplausos ni de reconocimiento. Descubre que la verdadera seguridad no proviene de que todos crean en su camino, sino de que él esté dispuesto a recorrerlo con coherencia. Porque el hombre que espera aprobación vive siguiendo voces externas, pero el hombre que avanza con convicción aprende a escuchar la única voz que realmente debe dirigir su destino. Cuando pensamos en éxito, muchas veces nos imaginamos a alguien brillante, talentoso desde el principio, que parece avanzar sin esfuerzo. Admiramos las habilidades naturales y nos comparamos, sintiendo que nunca seremos lo suficientemente buenos. Pero la verdad es que el talento por sí solo no garantiza resultados. Lo que realmente construye algo duradero es la constancia silenciosa, ese esfuerzo diario que nadie ve, esa disciplina que se practica aunque nadie aplauda. Recuerdo mis primeros años trabajando en proyectos que requerían aprendizaje constante. Había personas con habilidades mucho más rápidas que las mías. Dominaban conceptos en horas, mientras yo necesitaba días. Al principio sentí frustración, comparándome y cuestionando si valía la pena continuar. Pero decidí cambiar mi enfoque. No competir con la rapidez del talento ajeno, sino comprometerme a un progreso diario, aunque pequeño, aunque silencioso. Cada día, sin importar el ánimo, trabajaba en mejorar, perfeccionar y aprender. Nadie lo notaba, nadie lo celebraba, pero con el tiempo ese esfuerzo se acumuló y dio frutos que superaron a los que dependían solo del talento natural. La constancia silenciosa significa mostrarte todos los días. Significa entrenar, estudiar, practicar y aprender incluso cuando no hay reconocimiento, incluso cuando la motivación flaquea. Es levantarse cuando otros descansan, seguir estudiando cuando otros se rinden, seguir intentando cuando otros abandonan. He visto cómo personas con talento enorme se estancan porque dependen solo de su capacidad natural y esperan resultados inmediatos. Mientras tanto, quienes avanzan con constancia silenciosa, paso a paso, construyen un muro sólido de experiencia y habilidades que ningún talento efímero puede superar. Un ejemplo personal ocurrió cuando me propuse escribir y perfeccionar discursos. Al principio, mis palabras no tenían fuerza, mi estructura no era clara y mis ideas a veces se perdían. Cada día dedicaba horas a escribir, revisar y practicar frente al espejo, incluso cuando nadie escuchaba. Era un proceso lento, solitario, invisible para el mundo. Pero después de meses, esas horas silenciosas se convirtieron en discursos que conectaban profundamente con las personas, mucho más que lo que habría logrado alguien con talento natural que nunca trabajó con disciplina. La constancia silenciosa también construye resiliencia. Cuando enfrentas obstáculos, no es tu talento lo que te sostiene, sino tu hábito de persistir. La constancia te enseña a tolerar la frustración, a aceptar el error como aprendizaje y a encontrar satisfacción en el progreso diario, aunque nadie lo note. Con el tiempo, este hábito se vuelve parte de tu carácter y te hace imparable. Quien depende solo del talento puede brillar rápido, pero su luz se apaga si no hay constancia. Quien cultiva la constancia silenciosa avanza incluso en la oscuridad, y al final, su obra es más grande, más fuerte y más duradera que cualquier destello de talento. Porque el hombre que persevera en silencio descubre que el verdadero triunfo no viene de impresionar al mundo, sino de dominarse a sí mismo día tras día. Aprender a manejar nuestras emociones no es algo que suceda por casualidad. La vida nos confronta constantemente con situaciones que despiertan miedo, enojo, tristeza o frustración. Muchos buscan consuelo en otros, esperando que alguien los calme o los guíe, pero la verdad es que la verdadera fuerza emocional se forja en la soledad. Cuando estamos solos,
sin distracciones ni justificaciones externas, nos enfrentamos a nosotros mismos y a nuestras reacciones. Es allí donde descubrimos qué emociones nos controlan y cuáles podemos dominar. Recuerdo momentos en los que sentí una enorme frustración por no lograr lo que me proponía. Al principio buscaba hablar con alguien, desahogarme y recibir consejos. Pero pronto comprendí que depender de otros solo retrasaba mi crecimiento. Decidí enfrentar mis emociones en silencio, analizar por qué me sentía así y buscar la raíz de mi malestar. No fue fácil. Tuve que mirar mis miedos y mis impulsos sin escapar, sin culpar a nadie más. Con cada momento de reflexión en soledad, aprendí a calmarme, a tomar decisiones sin dejarme arrastrar por la ira o la desesperación y a responder en lugar de reaccionar. La soledad nos obliga a ser honestos con nosotros mismos. Cuando nadie nos observa, no hay máscaras ni apariencias que mantener. Este espacio nos enseña a escuchar nuestras emociones sin juzgarlas y a decidir conscientemente cómo actuar frente a ellas. Por ejemplo, en los días en los que recibía críticas duras por mi trabajo, podía sentir el impulso de responder con defensa o enojo, pero al estar solo, lejos del ruido externo, podía detenerme, respirar y pensar, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta situación para mejorar? Esa práctica repetida una y otra vez me enseñó a controlar impulsos que antes me dominaban. Además, la soledad desarrolla paciencia. Aprender a esperar, a tolerar la incomodidad de nuestros sentimientos sin buscar alivio inmediato, fortalece nuestra inteligencia emocional. Cada vez que resistimos el impulso de reaccionar de manera impulsiva, construimos un autocontrol más sólido que luego se refleja en todas las áreas de nuestra vida. En el trabajo, en la familia, en los amigos. No necesitamos que nadie nos guíe. Somos capaces de regularnos a nosotros mismos. Con el tiempo, la soledad deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Nos enseña que podemos enfrentar cualquier emoción, que no necesitamos depender de aprobación ni consuelo externo. La tranquilidad que encontramos en nosotros mismos se transforma en confianza, en resiliencia, en libertad para actuar con claridad, incluso bajo presión. Porque quien aprende a dominar sus emociones en silencio descubre que la verdadera fortaleza no se encuentra en los demás, sino en la calma que cultivamos dentro de nosotros. Tomar decisiones es algo que muchos intentan compartir o delegar, esperando aprobación o consejo de los demás. Al principio, yo también buscaba esa seguridad externa, preguntando a amigos, colegas, incluso familiares, antes de dar un paso importante. Pero con el tiempo descubrí que depender de la opinión de otros ralentiza nuestro progreso y a menudo nos aleja de lo que realmente queremos. Hacerlo solo, enfrentarte a la responsabilidad de tus elecciones sin excusas, es el camino para fortalecer la toma de decisiones. Recuerdo una etapa en mi vida en la que estaba considerando un cambio radical, dejar un trabajo estable para iniciar un proyecto propio. Al principio sentí miedo y mi primera reacción fue buscar consejo. Escuché muchas voces, todas con opiniones diferentes. Esa experiencia me enseñó algo crucial. Mientras más dependía de otros, más confundido estaba. Entonces decidí detenerme y analizar por mí mismo. Evalué riesgos, oportunidades, mis propias capacidades y deseos. Sin presiones externas, tomé la decisión más difícil de mi vida. Fue aterrador, pero al mismo tiempo liberador. Esa lección me enseñó que solo cuando decides por ti mismo, sin depender de la aprobación de otros, desarrollas claridad y confianza en tu juicio. Hacerlo solo no significa ignorar las ideas de otros, sino asumir la responsabilidad total de lo que eliges. Cada decisión que tomamos nos entrena para la siguiente. Al principio es normal cometer errores, y yo cometí muchos. Pero esos errores no fueron fracasos, fueron lecciones valiosas que solo se comprenden cuando uno enfrenta las consecuencias directamente. Una vez que aprendes a evaluar tus opciones, a medir tus riesgos y a actuar según tu propia convicción, cada decisión se vuelve más fácil y más firme. Además, la independencia en la toma de decisiones fortalece nuestra autonomía. Cuando confías en tu criterio,
Dejas de depender de la aprobación constante de los demás. Esto genera libertad. Libertad para actuar con rapidez, para probar nuevas ideas, para asumir retos que otros evitarían. En mi vida, los momentos en los que más crecí y logré resultados significativos fueron aquellos en los que decidí solo, siguiendo mi propio juicio, incluso cuando nadie más creía que era posible. Hacerlo solo también te enseña a aceptar las consecuencias sin culpar a otros. Cada decisión que tomamos tiene un impacto directo en nuestra vida. Al asumir esa responsabilidad, nuestra mente se vuelve más clara, nuestra visión más aguda y nuestra capacidad para evaluar situaciones más precisa. Es un entrenamiento constante que fortalece el carácter y la determinación, porque cada vez que decides por ti mismo, sin buscar permiso ni aprobación, descubres que tu capacidad para elegir correctamente crece y tu confianza se vuelve inquebrantable. El miedo y la incomodidad siempre nos detienen. Desde jóvenes tendemos a buscar comodidad. Evitamos conversaciones difíciles, riesgos laborales o decisiones que nos sacan de nuestra zona segura. Yo también lo hice. Recuerdo la primera vez que decidí enfrentar algo que realmente me aterraba. Hablar en público frente a 100 personas, compartiendo ideas que apenas entendía del todo. Sentí sudor frío, palpitaciones, un miedo que parecía paralizarme, pero aprendí algo que nunca olvidé. Esa incomodidad era una señal, no un obstáculo. Cada vez que sentimos ese malestar, es el cuerpo y la mente diciéndonos, aquí es donde creces. En mi vida hubo momentos en los que la incomodidad me acompañó constantemente. Cuando emprendí proyectos sin seguridad económica, me sentí vulnerable y expuesto. La mayoría de mis conocidos me aconsejaban volver a lo seguro y al principio dudé, pero aprendí que si evitamos la incomodidad nos estancamos. Cada paso que parecía incómodo, cada conversación difícil, cada decisión que temía tomar, terminó siendo una oportunidad de aprender y de fortalecer mi carácter. La incomodidad revela nuestras limitaciones actuales, pero también nos muestra dónde podemos expandirnos. La clave está en aceptar el malestar, no en huir de él. Por ejemplo, cuando estaba entrenando para correr largas distancias, había días en los que mi cuerpo gritaba que me detuviera. Dolor en las piernas, cansancio extremo, dudas en mi mente, pero si me detenía cada vez que sentía incomodidad, nunca habría logrado terminar ni una carrera. Aprendí a escucharla, a entenderla como parte del proceso de crecimiento. Esa misma lógica se aplica a la vida. Cada vez que hacemos algo que nos incomoda, desarrollamos resiliencia, autocontrol y confianza en nuestras capacidades. También descubrí que la incomodidad nos enseña sobre nosotros mismos. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, surgen emociones, pensamientos y reacciones que nunca habíamos notado. Es un espejo brutal, pero necesario. Por ejemplo, al tomar decisiones importantes solo, sin buscar aprobación, sentí miedo, inseguridad y dudas. Pero al persistir a pesar de esos sentimientos incómodos, descubrí fuerza y claridad que antes no existían. Cada desafío incómodo que superé fortaleció mi convicción de que podía enfrentar lo que viniera. La incomodidad es, en realidad, un aliado silencioso. Nos empuja a cambiar, a mejorar, a aprender y a avanzar cuando todo en nuestro entorno nos invita a quedarnos quietos. Si aprendemos a no huir de ella, sino a interpretarla como una señal de crecimiento, descubrimos un camino que otros evitan. Un camino hacia nuestra mejor versión, más fuerte y más consciente. Porque cada vez que sentimos esa tensión, ese miedo, esa incomodidad, es una invitación clara. Estamos a punto de crecer y de acercarnos a lo que realmente somos capaces de lograr. La mayoría de las personas confunden libertad con la ausencia de restricciones externas. Creen que serán libres cuando tengan más dinero, un mejor trabajo, más aprobación de los demás, o cuando las circunstancias a su alrededor sean perfectas. Yo también caí en esa trampa. Pasé años persiguiendo validación y seguridad externa, creyendo que la felicidad y la libertad estaban fuera de mí. Sin embargo, descubrí que todo eso era efímero. Cuando dependemos de factores externos, nuestra paz y nuestra capacidad de decidir están siempre en manos de otros.
La verdadera libertad no se compra ni se gana por el entorno, nace de la autosuficiencia interna. Recuerdo un momento decisivo en mi vida. Estaba atravesando una etapa donde sentía que todo dependía de las personas a mi alrededor. Opiniones, reconocimientos y apoyos. Cada rechazo o desacuerdo me afectaba profundamente. Entonces decidí probar algo diferente. Dejar de buscar validación externa y aprender a confiar únicamente en mi criterio, en mi disciplina y en mi capacidad para enfrentar la vida tal como es. Al principio fue difícil. Sentí soledad y miedo, pero con el tiempo comprendí que al fortalecer mi interior ningún comentario, situación o circunstancia podía moverme de mi rumbo. Esa sensación es liberadora. La autosuficiencia interna no significa vivir aislado o desconfiar de los demás. Significa no depender emocional, mental ni espiritualmente de factores externos para tomar decisiones. Mantener la paz o avanzar en la vida. Es aprender a escuchar tu propia voz, a confiar en tu juicio y a actuar con coherencia sin importar lo que otros digan o hagan. Cuando desarrollamos esta capacidad, la presión del entorno disminuye, la ansiedad por la aprobación desaparece y cada paso que damos tiene un peso real, no impuesto por la influencia de terceros. Un ejemplo práctico. En mis proyectos personales, muchas veces enfrenté críticas y dudas de quienes me rodeaban. Si hubiera esperado su aprobación, habría abandonado más de una oportunidad valiosa. Pero al confiar en mi criterio, en mi preparación y en mi esfuerzo, descubrí que puedo crear resultados sostenibles por mi propia capacidad. Esa independencia interna es libertad verdadera. No hay miedo, no hay manipulación, no hay necesidad de depender de circunstancias externas para sentirnos completos. La autosuficiencia interna también nos enseña a disfrutar la soledad y a crecer en silencio. Cuando aprendemos a sostenernos a nosotros mismos, cada decisión se vuelve clara, cada acción tiene propósito y cada dificultad se transforma en entrenamiento del carácter. La libertad que nace de esta fortaleza interna es inquebrantable, porque ya no depende de nadie más que de nosotros. Cuando comprendemos esto, la vida cambia. Dejas de esperar que otros te den permiso para avanzar. Dejas de temer lo que pueda suceder fuera de ti. Descubres que la verdadera libertad no es un lujo externo, sino un poder silencioso que cultivamos dentro de nosotros mismos. Quiero que por un momento cierres los ojos y sientas esto. La verdadera libertad no está en esperar la aprobación de nadie, no está en tener todas las circunstancias perfectas, no está en buscar la validación externa que todos te prometen. La verdadera libertad nace de adentro, de esa autosuficiencia que nadie puede quitarte, de esa fuerza interior que se forma cuando decides confiar en ti mismo y en tu criterio, sin excusas, sin depender de nadie. Cada decisión que tomas por ti mismo, cada desafío que enfrentas solo, cada paso que das aunque el mundo dude de ti, te acerca más a la vida que realmente deseas. Recuerda, la libertad externa es temporal, cambiante, frágil, depende de otros, de situaciones, de la aprobación de alguien que muchas veces ni siquiera conoce tu valor, pero la autosuficiencia interna es inquebrantable, eterna. Es la fuerza silenciosa que sostiene tu paz incluso en medio del caos. Cuando aprendes a confiar en ti mismo, descubres que nada ni nadie puede desviarte de tu camino. La soledad deja de ser un castigo y se convierte en entrenamiento, en claridad, en dominio sobre tu mente y tus emociones. La disciplina se vuelve tu mejor aliada y la constancia silenciosa supera al talento sin control. Hoy te reto a hacer algo radical. Deja de esperar que alguien te diga que puedes. Deja de esperar condiciones perfectas. Deja de buscar la aprobación de otros. Empieza ahora desde dentro fortaleciendo tu criterio, tu decisión y tu fuerza interior. Hazlo solo, pero hazlo con convicción, porque la verdadera libertad no se encuentra afuera, se cultiva dentro de ti. Cuando lo comprendes y lo practicas, descubres que el poder de decidir, de avanzar y de crear tu vida no pertenece a nadie más que a ti. Nadie puede arrebatártelo. Nadie puede detenerte. Hazlo solo. Y en ese acto descubrirás que ya eres libre. Muchos me dicen, yo quiero disciplina, pero no tengo fuerza de voluntad.
Y siempre les respondo lo mismo, la disciplina no falla. El problema es que nunca la entrenaron. Recuerdo una vez, siendo joven, que prometí levantarme temprano para cambiar mi vida. Puse la alarma y la apagué 5 veces. Ese día entendí algo duro. No era pobre de oportunidades, era pobre de carácter. Porque el verdadero fracaso no es no tener recursos, es no poder obedecerte a ti mismo. Y mientras no puedas cumplirte en lo pequeño, la vida nunca te confiará algo grande. Muchos creen que la disciplina es algo con lo que se nace, como si algunos hombres vinieran al mundo con una ventaja secreta y otros estuvieran condenados a luchar toda la vida. Yo también pensé eso durante mucho tiempo. Miraba a personas constantes, ordenadas, responsables, y decía, ellos sí pueden, yo no. Hasta que un día entendí algo que me golpeó fuerte. Nadie nace disciplinado. La disciplina se aprende y se decide. No aparece cuando te sientes motivado. Aparece cuando decides obedecerte aunque no tengas ganas. Yo recuerdo momentos en los que prometía cambiar, levantarme más temprano, organizar mi vida, y lo hacía solo 2 o 3 días. Luego volví a lo mismo. No porque fuera incapaz, sino porque esperaba sentir algo especial antes de actuar. Y ese fue el error. La disciplina no llega con emoción, llega con decisión. Hay días en los que no quieres levantarte. Hay días en los que el cuerpo pesa, la mente se queja y la comodidad te habla bonito. En esos momentos no se trata de fuerza, se trata de una pregunta sencilla. ¿Voy a cumplir lo que dije o voy a volver a traicionarme? Porque cada vez que dices mañana empiezo, no estás posponiendo una tarea, estás debilitando tu palabra. Yo aprendí esto de forma muy práctica. Me propuse algo pequeño, hacer una sola cosa correcta cada día, aunque fuera mínima. A veces era levantarme a la primera alarma. Otras veces terminar lo que empezaba. No era heroico, no era espectacular, pero era constante. Y ahí descubrí algo poderoso. La disciplina no se construye con grandes sacrificios, se construye con decisiones pequeñas repetidas todos los días. La gente cree que el hombre disciplinado no se cansa, pero se cansa igual. La diferencia es que no negocia, no se pregunta si tiene ganas, se pregunta si se comprometió, porque la disciplina no es rigidez, es respeto, es decirte a ti mismo, mi palabra vale. Cuando comienzas a vivir así, algo cambia por dentro. Ya no necesitas que alguien te empuje, ya no dependes del ánimo del día, empiezas a confiar en ti. Y cuando un hombre confía en sí mismo, su vida comienza a ordenarse. No de golpe, pero sí con dirección. Yo he fallado muchas veces. He empezado procesos y los he abandonado, pero entendí que fallar no te quita la disciplina, rendirte sí. La disciplina no exige perfección, exige regreso. Volver a levantarte, volver a cumplir, volver a decidir. Porque esto no se trata de hacerlo bien una vez, se trata de hacerlo todos los días. La disciplina no es un evento, es un hábito. Y el hábito nace de una decisión diaria, simple, silenciosa y firme. Cuando decides hoy hacer lo correcto, aunque no tengas ganas, estás entrenando tu carácter. Mañana será un poco más fácil. Pasado mañana ya no dolerá tanto. Y un día te darás cuenta de que ya no luchas contra tu mente porque tu mente aprendió a obedecerte. Ese día la disciplina deja de ser un esfuerzo y se convierte en identidad. Ya no dices voy a intentar, dices yo cumplo. Y ese tipo de hombre no necesita suerte porque donde va crea resultados. La disciplina no es un don reservado para unos pocos. Es una decisión que se toma todos los días. Y cuando la tomas, aunque sea con miedo, aunque sea cansado, empiezas a construir una vida que ya no depende de cómo te sientes, sino de quién decidiste ser. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la clave para cambiar la vida era la motivación, que si te sentías inspirado ibas a avanzar, que si veías un video poderoso ibas a transformarte. Yo también lo creí. Hubo etapas en mi vida en las que salía con el pecho inflado, lleno de ganas, diciendo ahora sí voy a cambiar. Duraba una semana, a veces menos, porque la motivación es como el clima. Hoy está soleado, mañana llueve. No es mala, pero no es confiable. El problema no es sentir motivación, el problema es depender de ella.
Recuerdo días en los que me levantaba con energía, hacía todo bien, cumplía, avanzaba. Pero también recuerdo otros en los que el cansancio ganaba, donde no había ánimo, donde la mente solo pedía descanso, y ahí entendí algo doloroso. Si solo actúas cuando te sientes bien, tu vida avanzará solo cuando tus emociones lo permitan. Y eso es vivir sin control. La motivación emociona, pero no sostiene. El compromiso, en cambio, permanece incluso cuando no hay ganas. El compromiso es una decisión previa. Es algo que se toma antes del cansancio, antes del miedo, antes de la duda. Es decir, pase lo que pase, yo hago esto. No porque tenga energía, sino porque tengo palabra. Cuando te comprometes contigo mismo, ya no negocias cada día. No despiertas preguntándote si vas a hacerlo. Despiertas sabiendo que debes hacerlo. Eso libera la mente. Porque decidir una sola vez es más poderoso que decidir todos los días. Yo aprendí esto con cosas muy simples. Había días en los que no quería levantarme temprano, no porque fuera flojo, sino porque estaba agotado, pero ya me había comprometido. Y al principio costaba mucho, pero algo curioso empezó a pasar. Cuanto menos negociaba, menos sufría. Cuando dejé de discutir con mi mente y simplemente actué, el peso disminuyó. La disciplina no se volvió más fácil, yo me volví más firme. La motivación te dice, hazlo si te sientes bien. El compromiso te dice, hazlo porque es lo correcto. La motivación busca emoción inmediata. El compromiso piensa en el futuro. Por eso tanta gente empieza con entusiasmo y abandona con frustración. No fallaron por falta de capacidad, fallaron por falta de compromiso. Porque cuando llega la incomodidad, solo el compromiso te mantiene de pie. El hombre que vive motivado vive dependiendo del entorno. Si alguien lo anima, avanza. Si algo sale mal, se detiene. Pero el hombre comprometido no necesita aplausos. Puede estar cansado, triste o confundido, y aún así cumple. No porque sea insensible, sino porque su propósito es más fuerte que su estado de ánimo. Él entiende que las emociones son visitantes, pero la responsabilidad es residente. El compromiso no es una cárcel, es una ancla. Te mantiene firme cuando todo dentro de ti quiere huir. Y con el tiempo, esa firmeza se convierte en identidad. Ya no te defines por cómo te sientes, te defines por lo que haces. Dejas de decir cuando tenga ganas y empiezas a decir por qué me comprometí. Y cuando un hombre aprende a vivir desde el compromiso, la vida deja de empujarlo, empieza a responderle. Porque la motivación puede encenderte, pero solo el compromiso te lleva hasta el final. Hay algo que pocos entienden sobre la disciplina. No nace frente al público. No aparece cuando hay aplausos, cuando alguien te supervisa o cuando sabes que te están mirando. La verdadera disciplina comienza cuando nadie te ve, cuando no hay cámaras, cuando no hay presión externa, cuando no hay consecuencias inmediatas. Ahí, en ese espacio silencioso, es donde se revela quién eres realmente. Porque cualquiera puede comportarse bien cuando lo observan, pero muy pocos lo hacen cuando están solos. Yo lo aprendí en momentos muy simples de mi vida. Había días en los que nadie me exigía nada, nadie iba a revisar si cumplía, nadie iba a reclamarme si fallaba. Y justo ahí era donde más fallaba. No por maldad, sino porque pensaba, no pasa nada. Y esa frase es peligrosa, porque cada vez que dices no pasa nada, algo sí pasa. Tu carácter se debilita. Nadie más lo nota, pero tú sí lo sientes por dentro. Empiezas a perder respeto por ti mismo, aunque no sepas explicarlo. La disciplina silenciosa no da reconocimiento inmediato. No te sube el ego, no te trae elogios. Por eso cuesta tanto levantarte temprano cuando nadie te ve, leer cuando nadie te aplaude, cumplir una promesa que solo tú recuerdas. Eso no alimenta el orgullo, alimenta el carácter. Y el carácter es lo que sostiene la vida cuando todo lo externo se mueve. Recuerdo muchas veces haber tenido la opción fácil. Nadie se iba a enterar si no lo hacía, nadie iba a juzgarme. Pero con el tiempo entendí que el problema no era lo que otros veían, era lo que yo sabía. Porque aunque nadie esté mirando, tu conciencia siempre está presente. Y cuando te fallas a solas, algo se rompe por dentro.
No de golpe, sino poco a poco. Pierdes firmeza, pierdes dirección, pierdes autoridad sobre ti mismo. La disciplina empieza cuando decides hacer lo correcto incluso sin testigos. Cuando no necesitas presión externa para cumplir. Cuando haces las cosas no por miedo al castigo, sino por respeto a tu palabra. Ese tipo de disciplina es la que transforma, porque no depende del entorno. No se cae cuando cambia el contexto. No se debilita cuando desaparece la vigilancia. Muchos hombres funcionan solo bajo presión. Si alguien los observa, responden. Si nadie los ve, se relajan. Pero vivir así es agotador. Siempre dependiendo de que alguien te empuje. El hombre disciplinado, en cambio, se gobierna solo. No necesita que lo persigan, no necesita que lo controlen. Él sabe quién es. Incluso cuando está solo en su habitación, en la soledad se construyen los cimientos. Ahí decides si te levantas o sigues durmiendo, si cumples o pospones, si haces lo correcto o eliges lo cómodo. Esas decisiones parecen pequeñas, pero se acumulan y con el tiempo definen tu destino. La vida no se decide en los grandes escenarios, se decide en los momentos privados. Cuando nadie te ve, puedes engañar al mundo, pero no puedes engañarte a ti mismo. Y por eso esos momentos son tan importantes. Porque ahí no actúas para impresionar, actúas para formarte. Ahí no construyes imagen, construyes identidad. La disciplina silenciosa te prepara para cuando llegue la oportunidad pública. Muchos quieren reconocimiento sin preparación, quieren resultados sin proceso. Pero la vida no funciona así. Primero te prueba en lo oculto y solo después te expone en lo visible. El que fue fiel cuando nadie miraba, permanece cuando todos miran. Si aprendes a cumplir en secreto, no necesitarás motivación externa. Tu carácter hablará por ti. Porque la verdadera disciplina no necesita espectadores. Se fortalece en silencio y se manifiesta en resultados. Muchos hombres creen que para ser disciplinados necesitan comenzar con algo enorme. Levantarse a las 5 de la mañana, correr 10 kilómetros, cambiar su vida de un día para otro. Yo también caí en esa trampa. Empecé con grandes planes, con ideas heroicas, pensando que el tamaño de mi esfuerzo definiría mi éxito. Pero la realidad me golpeó rápido. Esos comienzos grandiosos eran imposibles de sostener. Me sentía motivado por un par de días, tal vez una semana, y luego el entusiasmo desaparecía. Y cuando desaparece el entusiasmo, el gran plan se desvanece y con él la confianza en uno mismo. Ahí entendí algo que cambió mi forma de ver la disciplina. No necesitas empezar grande, necesitas empezar fiel. Empezar fiel significa hacer lo que dijiste que harías, aunque sea pequeño, aunque nadie lo note, aunque parezca insignificante. Es cumplir con tu palabra en lo mínimo antes de atreverte a enfrentar lo máximo. Yo lo comprobé en mi propia vida. Había días en los que simplemente me comprometía a levantarme a la primera alarma. No corría maratones, no escribía libros completos, no transformaba mi vida de inmediato. Solo me levantaba, cumplía con ese pequeño compromiso y lo hacía todos los días. Esa constancia mínima se convirtió en un hábito invisible, silencioso, que con el tiempo fortaleció mi carácter. Lo que parecía insignificante con la repetición se volvió imparable. La mayoría de los hombres quieren ver resultados enormes desde el primer día. Quieren que su esfuerzo tenga un impacto inmediato y cuando no lo tiene se desaniman y abandonan. Pero la disciplina no funciona así. La disciplina es un músculo que se construye poco a poco y cada acción fiel es como un pequeño levantamiento de pesas para tu mente. No se trata de la intensidad, se trata de la repetición. Cada vez que cumples, aunque sea en lo mínimo, estás entrenando tu voluntad, estás fortaleciendo tu carácter, estás diciendo a tu mente, puedo confiar en mí. Recuerdo cuando decidí leer todos los días, no empecé con libros completos de 1000 páginas ni con horas interminables de estudio. Comencé con 10 minutos. 10 minutos cada día. Parece poco, insignificante, pero lo hice sin falta. Y esos 10 minutos me enseñaron algo crucial. La fidelidad al compromiso es más poderosa que la cantidad de esfuerzo. Con el tiempo, esos 10 minutos se convirtieron en una rutina de horas de estudio y lo que empezó pequeño se volvió grande. No por ambición, sino por fidelidad.
Empezar fiel también significa no compararte con otros. No te midas por lo que otros hacen o por los resultados visibles. Tú solo enfócate en hacer lo correcto hoy, aunque nadie lo note, aunque sea invisible. Porque la grandeza no aparece de la noche a la mañana. Aparece cuando tu identidad se construye sobre actos diarios, pequeños, repetidos, fieles a tu palabra. Si aprendes a ser fiel en lo pequeño, lo grande vendrá solo. La disciplina deja de ser un sacrificio imposible y se vuelve parte de ti. La fidelidad al compromiso es la semilla, la paciencia es el agua, y con ambos tu vida empezará a florecer. La clave no está en empezar con fuerzas, sino en empezar con fidelidad. Muchos hombres buscan confianza afuera, esperan que otros los reconozcan, que les digan, eres capaz, eres talentoso, eres fuerte. Pero esa confianza externa es frágil, depende del ánimo ajeno y desaparece tan rápido como llegó. Yo aprendí que la verdadera autoestima no viene de los aplausos, ni de los halagos, ni de los logros que otros notan. Viene de cumplirte a ti mismo, de honrar tu palabra, de hacer lo que dijiste que harías aunque nadie lo vea, aunque no tengas ganas, aunque sea incómodo. Cada acción cumplida, por pequeña que parezca, construye un muro silencioso de confianza interna que nadie puede derribar. Recuerdo cuando me propuse algo muy simple, levantarme temprano cada mañana para escribir mis metas y revisar mis prioridades. Al principio era incómodo, la cama parecía más cómoda, mi mente buscaba excusas y no había nadie vigilando. Podría haberme rendido fácilmente, pero decidí cumplir conmigo mismo. Día tras día, repetía la acción. Al principio no sentía nada especial. No había orgullo, no había reconocimiento, pero con el tiempo algo cambió. Empecé a confiar en que podía contar conmigo. Cada vez que cumplía, mi mente enviaba un mensaje silencioso. Puedes confiar en ti. Eres capaz de cumplir lo que prometes. Esa confianza interna se convirtió en la base de todas las decisiones importantes que vinieron después. Cumplirte a ti mismo significa entender que tu palabra tiene valor. Cuando dices que harás algo, lo haces. No importa si los demás lo ven o no, porque cuando fallas contigo mismo, aunque nadie se dé cuenta, se rompe algo profundo dentro de ti. Tu capacidad de confiar en tu propio juicio, tu voluntad, tu compromiso. Por eso la disciplina y la autoestima están tan conectadas. Cada acción fiel fortalece la otra. Cada pequeño triunfo interno, cada promesa cumplida, es un ladrillo en la construcción de tu carácter. He visto a hombres que buscan validación externa en todo, que dependen de la opinión ajena para sentirse valiosos. Pero mientras no se cumplan consigo mismos, nunca tendrán estabilidad interna. La autoestima que depende de otros es como un castillo de arena. Una ola lo destruye. En cambio, la autoestima construida en silencio, en la consistencia, en la fidelidad a tu palabra, es inquebrantable. No importa si el mundo no lo reconoce. Tú sabes quién eres y qué eres capaz de hacer. Esa seguridad te da libertad, porque ya no necesitas aprobación. Tus decisiones dejan de depender de miedo o duda y empiezan a depender de tu convicción. Cumplirte a ti mismo no es solo cuestión de grandes logros. No necesitas escalar una montaña o lograr algo extraordinario para empezar. Comienza con lo pequeño. Termina lo que empezaste. Levántate cuando dijiste que lo harías. Haz tu trabajo diario con constancia. Cada acto de integridad contigo mismo se acumula y te hace más fuerte, más seguro, más imparable. Cuando construyes autoestima real, no solo cambias tu percepción de ti, cambias tu vida. Te vuelves dueño de tus decisiones, dueño de tu tiempo, dueño de tu destino. Porque un hombre que se cumple a sí mismo ya no depende de nadie para avanzar, para persistir, para triunfar. La confianza que nace de la acción constante contigo mismo es la base de todo poder personal. Cumplirte a ti mismo es la clave para la autoestima que no se quiebra. Muchos hombres creen que la indisciplina ocurre porque no saben qué hacer, porque no tienen conocimiento, porque desconocen los pasos hacia el éxito. Yo también lo creía. Pensaba que si alguien falla es porque no entendió la estrategia, no porque decidió ceder ante su mente y su cuerpo.
Pero con el tiempo descubrí algo mucho más profundo. La indisciplina no es ignorancia, es falta de dominio propio. Todos sabemos qué debemos hacer. Sabemos que levantarnos temprano, trabajar con enfoque, terminar lo que empezamos, leer y aprender constantemente nos acerca a nuestros objetivos. El problema no es lo que sabemos, es lo que elegimos hacer cuando la comodidad nos llama más fuerte que la razón. Recuerdo momentos en los que tenía metas claras. Escribir, estudiar, entrenar. Sabía exactamente lo que necesitaba hacer para avanzar. Tenía los libros, los planes, la información, pero aún así muchas veces me encontraba postergando, posponiendo, buscando excusas. Me decía, mañana lo hago, o solo esta vez puedo descansar un poco más. Y ahí entendí algo crucial. No me faltaba conocimiento, me faltaba dominio sobre mi propia mente. Cada vez que cedía a la comodidad, mi carácter se debilitaba un poco más. La indisciplina no es un accidente, es una elección silenciosa que repites hasta convertirla en hábito. El dominio propio es la habilidad de actuar aunque no tengas ganas, de cumplir con lo que sabes que debes hacer, incluso cuando tu cuerpo y tu mente te empujan en otra dirección. Es la diferencia entre el hombre que sueña y el que cumple. Porque mientras los indisciplinados esperan sentirse listos, el disciplinado actúa primero y deja que la motivación y la confianza sigan después. Yo aprendí a entrenar este dominio con pequeñas acciones diarias. Comenzaba con tareas simples. Levantarme a la primera alarma, ordenar mi espacio, cumplir una promesa mínima que me había hecho a mí mismo. Nada espectacular, pero consistente. Cada acto de autocontrol fortalecía mi mente y poco a poco lo que antes era un esfuerzo se volvió natural. Muchos buscan la fuerza de voluntad como si fuera un don externo, algo que aparece de repente. Pero la fuerza de voluntad no aparece. Se construye con práctica, con repetición de actos correctos, con la decisión de no ceder ante cada deseo pasajero. La indisciplina es seductora porque ofrece placer inmediato y evita incomodidad. El dominio propio, en cambio, es silencioso, incómodo al principio, pero produce resultados permanentes. Cada vez que eliges hacer lo correcto aunque duela, estás entrenando tu mente para no depender de emociones, para no ceder ante la tentación, para ser fiel a tu palabra. Con el tiempo entendí que el hombre indisciplinado no fracasa por ignorancia, fracasa porque no se domina. Sabe qué hacer, pero no lo hace. Y mientras sigas permitiéndote ceder a la comodidad, seguirás atrapado en ciclos de frustración y arrepentimiento. Dominarte a ti mismo no significa ser perfecto. Significa tomar control sobre tu mente y tus acciones. Construir hábitos que fortalezcan tu carácter y convertir la obediencia contigo mismo en una fuerza imparable. La indisciplina no es ignorancia, es falta de dominio propio. Y el dominio propio es la base de todo logro real. Muchos hombres viven esclavizados por sus emociones. Se levantan cuando sienten ganas, trabajan cuando están motivados, se esfuerzan cuando están inspirados, pero la emoción es cambiante, impredecible, frágil. Un día estás lleno de energía y seguridad, al siguiente estás cansado, frustrado o con miedo. Yo también viví así durante mucho tiempo. Esperaba sentir entusiasmo para actuar y cada vez que no lo sentía, posponía, me excusaba, me rendía y así día tras día veía cómo mis objetivos se alejaban hasta que entendí algo fundamental. El hombre disciplinado no obedece emociones, obedece propósito. El propósito es diferente. El propósito no cambia con el clima interno ni con los altibajos del ánimo. Es firme, constante, silencioso y te llama incluso cuando todo dentro de ti dice que pares. Recuerdo un momento en mi vida en el que estaba agotado física y mentalmente, pero tenía un objetivo claro: terminar un proyecto que marcaría un antes y un después. Mi cuerpo pedía descanso, mi mente pedía excusas, pero mi propósito estaba ahí, recordándome por qué había comenzado. Elegí obedecer al propósito, no al cansancio ni a la comodidad,
Y ese acto de decisión se convirtió en una fuerza que me permitió avanzar más de lo que jamás creí posible. Obedecer al propósito significa tomar acción aunque no tengas ganas. Significa cumplir con lo que te has prometido, aunque tus emociones griten lo contrario. Es la diferencia entre un hombre que sueña y un hombre que construye. Cuando dependes de emociones, tus resultados son impredecibles. Cuando dependes del propósito, tus resultados se vuelven inevitables. Yo aprendí a entrenar esta obediencia a propósito con acciones pequeñas al principio. Levantándome a la primera alarma, escribiendo mis prioridades cada mañana, cumpliendo tareas mínimas aunque fueran incómodas. Con el tiempo, estas decisiones repetidas reforzaron mi capacidad de actuar desde propósito y no desde emoción. Muchas personas creen que disciplina significa eliminar emociones. Nada más lejos de la verdad. Las emociones seguirán existiendo. La diferencia está en quién decide. El hombre disciplinado siente miedo, cansancio, pereza, frustración, pero no les entrega el mando de su vida. Él responde desde su propósito y esa elección consciente le da poder. Cada vez que decides obedecer tu propósito en lugar de tus emociones, estás fortaleciendo tu carácter, tu confianza y tu resiliencia. Es un entrenamiento diario que, aunque silencioso, define tu vida. Yo he visto cómo hombres que antes eran esclavos de su ánimo cambiaban completamente cuando aprendían a priorizar propósito sobre emoción. Sus días dejan de depender de cómo se sienten y empiezan a depender de lo que saben que deben hacer. Sus decisiones se vuelven más claras, sus hábitos más fuertes y sus resultados más consistentes. Obedecer al propósito no es fácil, requiere constancia y conciencia, pero es lo que separa al hombre común del hombre extraordinario. Cada acción guiada por propósito refuerza la identidad de alguien que cumple, que persiste y que no se deja vencer por impulsos pasajeros. El hombre disciplinado no obedece emociones, obedece propósito. Y mientras sigas priorizando propósito sobre impulso, ningún obstáculo podrá detenerte. Muchos hombres buscan cambios grandes y rápidos en su vida. Quieren resultados visibles de inmediato. Creen que con un esfuerzo extraordinario en un solo día podrán transformarse. Yo también pensaba así. Recuerdo momentos en los que me imponía metas gigantes. Correr kilómetros sin preparación, escribir proyectos enteros de una vez, cambiar hábitos de la noche a la mañana. Terminé frustrado, agotado y pensando que no tenía disciplina. La verdad es que la transformación no llega por un acto heroico, llega por repetición. La repetición forma identidad. Cuando empecé a entender esto, cambié mi enfoque. No me concentré en la grandeza del resultado, sino en la consistencia del proceso. Por ejemplo, hace años decidí leer todos los días, aunque fueran solo 10 minutos. Al principio parecía casi insignificante, pero lo hice sin falta. Día tras día, semana tras semana, esos 10 minutos se convirtieron en un hábito. Y lo que comenzó como algo pequeño, terminó formando parte de mi identidad. Me convertí en alguien que lee y aprende sin depender de motivación o inspiración. Eso es la fuerza de la repetición. Lo que haces constantemente moldea tu carácter, tu mente y tu manera de ver la vida. La repetición funciona igual en cualquier área. Si decides entrenar tu cuerpo, no es un solo día de gimnasio lo que te transforma, son cientos de sesiones, cada una construyendo músculo y resistencia. Si quieres mejorar tu disciplina, no es un día heroico de autocontrol lo que cuenta, son las pequeñas decisiones repetidas, levantarte a tiempo, cumplir tus promesas, terminar tus tareas, incluso cuando nadie observa. Cada repetición refuerza tu identidad interna. Soy alguien que cumple, que avanza, que se respeta. Con el tiempo, actuar correctamente deja de ser una opción y se convierte en algo natural. Recuerdo días en los que estaba cansado, donde no tenía ganas de hacer nada, y aún así me levantaba y cumplía con mis hábitos. Al principio era difícil. Cada repetición se sentía como un esfuerzo consciente. Pero con el tiempo, mi mente dejó de cuestionarlo, la disciplina dejó de ser un esfuerzo, porque la identidad que había construido me decía, esto es lo que haces, esto es quién eres. Esa es la magia de la repetición. Convierte acciones en carácter, carácter en identidad y entidad en destino. Muchos hombres fallan porque esperan sentir inspiración antes de actuar. No entienden que la inspiración llega después de la acción, no antes.
La identidad no se construye con emoción, se construye con repetición. Y cuando repites consistentemente lo que es correcto, tu cerebro empieza a verte como alguien que cumple su palabra. Cada acción fiel fortalece la siguiente, y con ello tu confianza, tu autoestima y tu poder interior. Si quieres cambiar tu vida, no busques grandes saltos, busca consistencia. No busques motivación, busca repetición. Cada acto repetido te está formando, cada hábito diario te está definiendo. La vida no se transforma por un momento de entusiasmo, se transforma por lo que haces una y otra vez. La repetición forma identidad. Y cuando tu identidad está construida sobre disciplina, constancia y propósito, no hay fuerza externa que pueda desviarte de tu camino. Muchos hombres creen que la disciplina es un castigo, que implica privarse de lo que disfrutan, vivir bajo restricciones duras y sufrir por cumplir reglas. Yo también pensé así durante mucho tiempo. Veía la disciplina como algo rígido, algo que limitaba mi libertad y por eso la evitaba. Prefería esperar la motivación, el momento ideal, la inspiración que nunca llegaba. Pero con el tiempo entendí una verdad que cambió mi vida. La disciplina no es castigo, es estructura que libera. Cuando comprendí esto, mi enfoque cambió completamente. La disciplina no está hecha para torturarte, está hecha para darte control. Por ejemplo, cuando decidí establecer una rutina de trabajo diaria, al principio parecía restrictiva. Tenía que levantarme temprano, organizar mi día, priorizar tareas y evitar distracciones. Parecía una carga, como si me estuviera privando de libertad, pero pronto me di cuenta de que esa estructura no me limitaba, me liberaba. Antes de tener esa rutina, mi vida era caótica. Procrastinaba, me distraía, postergaba decisiones importantes. La estructura que la disciplina me dio me permitió recuperar tiempo, energía y claridad. La libertad real no está en hacer lo que quieres cada momento, sino en hacer lo que debes hacer sin depender de la emoción del instante. Recuerdo cuando comencé a entrenar mi cuerpo. Al principio, levantarme temprano para correr me parecía un sacrificio. Cada músculo dolía, cada mañana era una batalla. Pero con el tiempo, esos horarios fijos y esa rutina constante se convirtieron en estructura. Y lo sorprendente fue que, paradójicamente, me sentía más libre, mi cuerpo estaba más fuerte, mi mente más enfocada y mis decisiones más claras. La estructura me daba opciones reales, podía decidir cómo avanzar en mi vida en lugar de estar a merced de la pereza o el ánimo cambiante. Esa es la libertad que la disciplina ofrece, el poder de controlar tu vida en lugar de ser controlado por ella. La disciplina también libera de la ansiedad y la indecisión. Cuando sabes lo que debes hacer y lo haces consistentemente, tu mente deja de debatirse entre deseos, miedos y distracciones. La estructura que establece la disciplina elimina dudas, te da claridad y te permite actuar con confianza. Yo experimenté esto cada vez que organizaba mis días con objetivos claros. Antes, la incertidumbre me paralizaba. Ahora, la estructura que la disciplina me dio me permitió avanzar con seguridad, incluso cuando los resultados tardaban en llegar. Muchos hombres piensan que libertad es hacer lo que quieren en cada momento, pero eso es esclavitud disfrazada. Están atrapados por sus emociones, sus impulsos y su entorno. La disciplina, en cambio, crea límites que no restringen, sino que abren caminos. Cada vez que eliges actuar con propósito y consistencia, estás construyendo una vida donde no eres víctima de tus estados de ánimo ni de tus circunstancias. La disciplina no es castigo, es estructura que libera. Y cuando aprendes a vivir bajo esa estructura, descubres que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieres, sino en hacer lo que te permite crecer, avanzar y dominar tu vida. Muchos hombres subestiman el poder de la disciplina porque piensan que solo produce resultados visibles o logros grandes. Pero hay algo aún más valioso que cualquier éxito externo. La disciplina transforma al hombre común en alguien confiable. Yo lo aprendí en mi propia vida, cuando empecé a darme cuenta de que no era la inteligencia, ni el talento, ni la suerte lo que definía a las personas respetadas, sino la capacidad de cumplir con su palabra, de ser constante, de actuar, incluso cuando no tenían ganas. Recuerdo cuando comencé a trabajar en proyectos personales que nadie más supervisaba
Al principio era tentador dejar tareas incompletas, posponer responsabilidades o buscar la comodidad. Nadie me observaba, nadie me juzgaba, pero cada vez que elegía cumplir con lo que había prometido, aunque fuera pequeño o invisible, algo dentro de mí cambiaba. Empecé a notar que podía contar conmigo mismo, que mi palabra tenía valor, que podía ser confiable. Esa confianza interna se reflejaba en mi entorno. Los demás empezaron a notar que podían depender de mí. La disciplina construye esa reputación silenciosa, esa consistencia que hace que otros te respeten sin necesidad de demostrarlo. Ser confiable no significa ser perfecto. Significa ser constante, fiel a tus compromisos, incluso cuando es incómodo. Recuerdo amigos y colegas que siempre buscaban excusas, que se desanimaban ante la primera dificultad, que prometían mucho y entregaban poco. No importa cuánto talento tuvieran, su palabra no valía. En cambio, los hombres que mostraban disciplina diaria, que cumplían aunque nadie lo notara, se convertían en pilares. Su consistencia hablaba más fuerte que cualquier discurso o logro momentáneo. Esa es la transformación. La disciplina convierte al hombre común, aquel que podría pasar desapercibido, en alguien en quien otros confían, alguien que es respetado por su integridad y compromiso. La confiabilidad que nace de la disciplina también fortalece la autoestima. Cada acción cumplida, cada promesa respetada, envía un mensaje silencioso a tu mente: puedo contar conmigo. Esa seguridad interna te hace menos dependiente de la aprobación externa, más decidido en tus elecciones y más resiliente frente a obstáculos. Yo lo experimenté al asumir proyectos largos y complejos. La confianza que había cultivado en mí mismo me permitió persistir cuando todo parecía desanimador. Y eso se notaba en cómo los demás me percibían y confiaban en mis decisiones. Muchos buscan ser admirados, pero la admiración es efímera. La confiabilidad construida por disciplina dura toda la vida. Cuando la gente sabe que puede contar contigo, que cumples tus compromisos, que no cedes ante la comodidad, tu influencia crece sin esfuerzo. La disciplina no solo crea resultados, crea reputación, credibilidad y respeto. La disciplina transforma al hombre común en alguien confiable. Y ser confiable no es un logro superficial, es la base sobre la que se construye todo éxito real y relaciones sólidas. Si algo quiero que recuerdes hoy, es esto: la disciplina no es un acto heroico, no es un sacrificio visible, ni un castigo que debas sufrir. Es la estructura que te libera, el músculo invisible que fortalece tu mente, tu carácter y tu identidad. Cada vez que cumples contigo mismo, aunque nadie lo vea, aunque tu cuerpo y tu mente quieran rendirse, estás construyendo una versión más fuerte de ti. La disciplina convierte tus promesas en realidad, tus pequeños actos en hábitos, tus hábitos en carácter y tu carácter en destino. No hay atajos, no hay magia, solo hay constancia, decisión y repetición. Cada día que eliges lo correcto, aunque sea incómodo, aunque sea invisible, estás diciendo a tu mente: puedo confiar en mí. Esa confianza no depende de motivación, no depende de inspiración, no depende de emociones pasajeras. Depende de tu palabra, de tu fidelidad a lo que dijiste que harías, de tu compromiso contigo mismo. Quien se convierte en disciplinado se convierte en alguien confiable. Se vuelve dueño de su tiempo, de su energía, de su propósito. La disciplina transforma al hombre común en alguien que avanza mientras otros dudan, alguien que cumple mientras otros postergan, alguien cuya identidad ya no depende de la emoción, sino del propósito. Cada sacrificio de hoy, cada acción fiel, cada hábito repetido es la inversión más poderosa que puedes hacer en tu futuro. Nunca esperes sentirte listo, nunca esperes sentirte inspirado. Empieza hoy, empieza pequeño, pero empieza fiel. La disciplina es la semilla, la constancia es el agua y el tiempo la luz. Cultívala todos los días y verás cómo tu vida, tu mente y tu destino cambian sin que nadie lo note al principio, pero de manera irreversible. Recuerda, la disciplina no se trata de hacer lo que quieres. Se trata de querer lo que haces porque sabes por qué lo haces. Hazlo hoy, hazlo siempre y nunca más serás esclavo de tus emociones. Ahí reside la verdadera libertad.